El presidente Andrés Manuel López Obrador ha sorprendido de nuevo al mundo financiero en México, al anunciar que antes de que concluya su gobierno, enviará al Congreso de la Unión una reforma al sistema de pensiones en el país. La medida se suma a una serie de medidas en el ámbito laboral que también ha adelantado el primer mandatario, como son la reducción de la jornada laboral, aumento en pago de aguinaldos, entre otras reformas que pusieron en alerta al sector empresarial. Es un tema que hay que tocarlo. La verdad es que el presidente ha hecho un anuncio que ha llamado bastante la atención y por supuesto aquí en Ruta 44 vamos a intentar analizar de qué se trata este tema de la reforma a pensiones. Presento con mucho gusto a mis invitados. María Susana García Soto, ella es profesora de la División de Estudios Jurídicos de la UDG, además es presidenta de la Academia Mexicana del Derecho de la Seguridad Social, Colegio de Jalisco AC. Susana, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Ignacio Román Morales, profesor investigador del ITESO. Nacho, bienvenido. Muchísimas gracias nuevamente. Ángel Eduardo Ruiz Buenrostro, él es profesor del Departamento del Derecho Social del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG. Ángel Eduardo, bienvenido. Gracias por la invitación, Carlos. Bueno, vamos a empezar y yo les pediría una primera intervención breve sobre el tema que estamos planteando. Comienzo contigo, Susana. Sí, pues es un tema muy interesante, polémico, que se puede incluso politizar, pero lo más importante es que ya está anunciado. Evidentemente, el presidente de la República sorprendió con este anuncio de un paquete de reformas que próximamente va a enviar y dentro de ese paquete está la de pensiones. Estamos todavía viendo cómo está resultando la reforma que se dio en el 2020 y ya se anunció una nueva que no sabemos cómo venga, que no sabemos cuál es la intención que se tenga y que por supuesto no sabemos ni conocemos cómo se va a sostener, de qué forma se va a soportar el gasto que se requiere para financiar esas pensiones que está ofreciendo del 100% para todos los trabajadores. Desde luego que desde mi punto de vista personal considero que es un anuncio importante, es un anuncio que nos invita a reflexionar, que nos va a llevar a un gran análisis en los próximos días, porque de darse la reforma, pues tendremos que empaparnos de la misma para ver si realmente tiene viabilidad o no tiene viabilidad. Lo cierto es que el tema de las pensiones es un tema que nos interesa a todos y que todos los países del mundo están presentando problemas financieros en estos temas de pensiones en cuanto a su sustentabilidad y su sostenibilidad. Muy bien. Ignacio Román, una primera intervención, por favor. Sí, muchas gracias. Sí, el asunto de pensiones es fundamental. A ver, hay una primera cuestión básica. Efectivamente, en todo el mundo está haciendo un lío. ¿Por qué? No es solamente que vivamos más años y que las pensiones haya que pagarlas más tiempo, sino que además la población se muere cada vez más por enfermedades crónico-degenerativas y cada vez menos por enfermedades respiratorias o gastrointestinales. ¿Qué quiere decir? Que hay que atender a la población durante más años, pero para enfermedades muchísimo más costosas. Atender diabetes o Alzheimer o cáncer, etcétera, Parkinson, es carísimo en el largo plazo. Y en el caso de México esto tendrá que ser sostenido cada vez por menos gente, porque hay el cambio demográfico, y por menos gente que además tendencialmente ha ganado cada vez menos. Entonces, ¿cómo hacerle para que menos gente sostenga cada vez a más gente, más años y con un costo por año mucho mayor? Esa es la bronca. Muy bien. Eduardo, una primera intervención, por favor. Muchas gracias, Carlos. Pues a mí me dejan muchas reflexiones estas propuestas en materia de pensiones, porque yo ciertamente tengo 15 años de estudiar la seguridad social como tal, y veo que uno de los factores que impulsa esta reforma es que las administradoras de fondos para el retiro no garantizan una tasa de retorno lo suficientemente buena. Y esto es verdad, independientemente de si nosotros queremos o no apoyar al Ejecutivo, es innegable que las Afore no van a pagar mejores ni mayores pensiones, y no es un tema nuevo. En el estudio de la seguridad social hemos tenido bastantes personas, estudiosos de la seguridad social, que nos dicen que a largo plazo es insostenible. Es decir, el sistema de capitalización individual, y hay que decirlo muy claro, tiene que tener un escrutinio y una revisión. Con base a esa revisión se debe de hacer una propuesta de reforma. Y no sé si la única alternativa sea un esquema mixto.
Es decir, yo no considero tampoco viable regresar a un esquema de antaño, a menos de que se pruebe actuarialmente que es sostenible en el año al menos 2050. ¿Por qué? Porque 1 de cada 3 personas en ese año 2050 vamos a tener más de 60 años. Estadísticamente, allá nos vemos, pero ¿a quién le vamos a reclamar la seguridad social en aquel entonces? Entonces, me parece muy pertinente el tiempo en el que se está reflexionando acerca de la seguridad social de los mexicanos. Muy bien. Bueno, Susana, a ver, no sabemos, como tú bien dices, pues más detalles respecto a en qué consiste la nueva reforma, aunque ya el presidente dio algunos adelantos. Pero yo me quedaría con la reflexión que tú misma hacías respecto a la reforma del 2020. Eso sí conocemos, el intento de reforma y las condiciones como están las pensiones en México ahorita. De ahí sí podemos partir. Sí, claro. La reforma del 2020 creo yo que tuvo 2 aciertos interesantes. Uno de ellos fue reducir las semanas de cotización a 750 a partir del 2021, con un incremento de 25 semanas cada año, hasta llegar a 1,000 semanas, que va a ser el tiempo suficiente para poderse pensionar. Digo, esto es bueno porque más personas pudieron lograr su pensión, pero también, como hablaban de la medicina, trae un daño colateral. El hecho de reducir semanas trae como consecuencia que se reduzca también el tiempo de la aportación. Y si el sistema de capitalización se basa en la aportación, en el ahorro, evidentemente hay menos aportación. Entonces el problema sigue latente y no fue suficiente la reforma para darle esa viabilidad financiera que requieren las pensiones. El otro punto importante es el incremento de la aportación patronal. Ahí el patrón asume la responsabilidad que tiene en todo esto y cada año, a partir del año 2023, empieza un incremento de su aportación hasta llegar al 2031 a un 15% de los 3 sectores de la población. Pero fíjate bien, aquí el trabajador aporta 1.125% a la pensión. Es una aportación muy baja del sector obrero. Claro. No digo que sea mala, es una aportación, pero es una aportación muy baja que no logra una tasa de reemplazo, pues ni siquiera del 25%. Entonces el tema de las pensiones es económico. Ya hubo la reforma para que se incremente la aportación patronal, pero ¿qué pasó con el Estado? Que el Estado no entró en ese incremento. Y hablando de la seguridad social es tripartita. Debe de ser una aportación de los 3 sectores de la población un tanto equilibrada. Es cierto que el patrón se beneficia con el trabajo de los trabajadores y la productividad de los mismos, y los trabajadores deben de tener un beneficio. Pero entonces esta reforma del 2020 nos quedó a deber y no resolvió la problemática. Y tan no la resolvió que ya están anunciando una nueva reforma. Muy bien. Ignacio Román, datos que vamos a mostrar más adelante en cápsulas nos hablan de que, por ejemplo, para el 2024 el gobierno va a destinar 2 billones de pesos. Millones de millones. Así es, 2 billones del presupuesto de 2024 para atender solo las pensiones. Es impresionante esto, ¿no? Sí, estamos hablando de una cantidad gigantesca de dinero, pero al mismo tiempo, yo diría, en el fondo es una bronca de concepción. A ver, las pensiones o el sustento durante la vejez, ¿debe de darse en función simplemente a lo que ha ganado uno a lo largo de la vida? ¿O debe de haber también un criterio de redistribución social del ingreso? La lógica de construcción de la seguridad social desde Bismarck y en toda la lógica después europea del siglo XX es fundamentalmente tender a una lógica de universalización. Lo que se ha hecho, es la Ley 73 en México, lo que se ha hecho después de los procesos de liberalización económica, sobre todo a través de las administraciones de fondos de pensiones de Chile y que luego México prácticamente copia, es decir, no vamos a cambiar por completo el esquema y va a ser de rentabilidad individual. Y entonces ahí efectivamente el objetivo no es sostener a una población, es generar una ganancia privada. Y eso también ha generado problemas enormes. Para dar una idea nada más de lo que también significa, y eso va a ser la pugna ahorita. Por un lado, el gobierno mexicano tiene un presupuesto anual de 9 millones de pesos. Las administradoras de fondos de retiro, las AFORES, manejan 8 millones de pesos. Es decir, el peso financiero
que tienen unas cuantas empresas privadas puede controlar gran parte de la vida de este país. Entonces la cuestión es, ¿el manejo de Afores debe de hacerse con fines solo de rentabilidad privada o debe de hacerse fundamentalmente también con formas de beneficio y redistribución pública? Muy bien, Eduardo, no sabemos, como ya decía hace un momento, lo que va a contener la reforma, pero ¿qué conocemos de la realidad actual de las pensiones en México? Bien, lo que podemos hacer es que hay, o lo que podemos nosotros concluir es que hay muchos seguros sociales y México conforma un sistema de seguros sociales. No sé si la reforma solo vaya a tocar pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social, porque si es solo así, aventurándonos a que únicamente cambien el seguro social, ¿quién se va a administrar del resto de las pensiones? El ISSSTE, por ejemplo, por decir uno de los seguros. Localmente en Jalisco, el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, que tampoco es muy alentador su futuro financiero y hay que tenerlo en cuenta para los jaliscienses. Entonces, ¿la reforma va a ser estructural o va a darle más poder financiero a los seguros sociales que ya existen? Me gustaría conocer si tienen incluso la intención de crear un instituto de pensiones que se encargue precisamente de esto, o cuál va a ser la respuesta del gobierno ante esta propuesta de querer garantizar el 100%, porque dentro de esta propuesta puede llegar la extinción de las administradoras de fondos para el retiro y la estatización de esos recursos. Entonces sería especular de más qué es lo que el gobierno en estos tiempos de 2024 nos puede llegar a ofrecer. Entonces, definitivamente mi recomendación sería ver la literatura de seguridad social que hay al respecto. Aunque también queda para análisis, y eso les invito ahorita regresando de la pausa, revisar esto que acabas de mencionar. No solo es las pensiones del IMSS, ISSSTE, sino también hay pensiones estatales o locales en organismos que, para citar un ejemplo con el caso de Jalisco, la verdad no se han manejado en forma muy adecuada. Vamos a una pausa. Y Pemex también. Vamos a una pausa, regresamos con más del tema. El pago de las pensiones en México representa todo un reto, ya que un elevado porcentaje de mexicanos en 2023 tiene más de 65 años de edad y las proyecciones estiman que para 2050 será del 17%, casi 1 de cada 5 mexicanos. El pago de las pensiones en el país ya representará el 23% del presupuesto total de 2024. El 5% del Producto Interno Bruto y el más elevado gasto de la historia. ¿Reforma a pensiones es viable o un tiro de gracia? Es lo que preguntamos aquí en Ruta 44. Susana, a ver, el tema de las cotizaciones y lo que hace un momento platicábamos fuera del aire, la simulación que hay en cómo se cotiza ante el IMSS y ante el ISSSTE. ¿Qué va a pasar con esta situación? Bueno, aquí es importante que el público sepa que para tener derecho a una pensión se requieren de tiempos de espera y esos tiempos de espera se miden en semanas de cotización. La ley del 73 solamente contemplaba 500 semanas de cotización para tener derecho a la pensión y la edad mínima 60 años o 65 años. Cambia la ley en 1997 y el boom fue que se incrementan estas semanas de cotización a 1,250. Siguió siendo la edad del retiro 60 años para la cesantía y 65 para la vejez. Y luego viene la reforma 2020. A ver, perdón, ¿qué es cesantía y qué es vejez? Cesantía en edad avanzada se refiere a que cuando tú cumples los 60 años y quedas privado de trabajo remunerado, ya tienes derecho a pensionarte. De acuerdo. Ahora siempre y cuando cumplas el otro requisito que son las semanas de cotización. Ahora, hay una gran diferencia entre la ley del 73 y la ley del 97. ¿Por qué? Pues porque la ley del 73 contempla un sistema de reparto, un sistema
sistema intergeneracional con beneficios definidos, donde estas generaciones van cotizando y las nuevas les van apoyando para que vayan pensionándose, y de ahí se iban sosteniendo las pensiones con una tasa de reemplazo aproximado del 50% de tu salario base de cotización, pero este salario base de cotización lo obtienes de un salario promedio que se obtiene, valga la redundancia, de los salarios percibidos durante los últimos 5 años. Una forma de calcular. ¿Te pensionas con la mitad del sueldo? ¿Eso con la mitad de, aproximadamente. Pero vamos, redituaba mucho más la ley del 73, o reditúa mucho más, dado que esta ley también tiene como esos estímulos donde por cada 52 semanas adicionales a las primeras 500 que te da el derecho, pues hay un incremento a la pensión, que eso es lo que hace realmente atractiva la ley del 73, y por eso hoy en día mucho se habla en los medios, en el TikTok, muchos venden pensiones, muchas personas buscando la modalidad 40 como una alternativa para mejorar la pensión, que no está mal, solamente habrá que definirlo con los puntos reales que te dice la ley. Es un derecho, sí, porque está marcado en la ley. Y luego viene la ley del 97 con un cambio totalmente diferente. Aquí ya no se habla de un reparto, de una solidaridad, sino de un sistema de capitalización individual donde a cada uno, a través de una cuenta individual, va a obtener un ahorro, y de ese ahorro se va a poder sostener una pensión. Entonces, esta pensión, si no hay ahorro suficiente, pues va a ser una pensión que no te reditúa una tasa de reemplazo de ni siquiera el 25%. Ese es el gran problema que tienen las AFORES ahorita, o el sistema de capitalización individual. Se pretendió modificar y reparar de alguna manera con la ley 2020, no se logró. Claro. Entonces vamos esperando cómo viene esta nueva iniciativa y qué nos va a ofrecer para ver si tiene esto que tú preguntabas al inicio, ¿no? ¿Hay viabilidad o solamente es un tiro de gracia? Muy bien. ¿Es un tiro de gracia, Nacho? No, yo creo que no, pero viable? depende cómo se aplique. Claro. A ver, hay varias cosas. Uno, primero, que es la tasa de reemplazo, porque hemos hablado varias veces de esto. Es el porcentaje que va a recibir un trabajador al momento de jubilarse con respecto al último ingreso que tenía antes de hacerlo. La esperanza que se había prometido cuando se establece el sistema de los AFORES es que la tasa de reemplazo iba a ser de alrededor de 80%. Resulta que ha sido para las primeras generaciones del 25%. Entonces, eso es gravísimo, realmente, como expectativa para todos nosotros, pensando en términos de la vejez. A ver, nada más un detalle, Nacho, ahí. La tasa de reemplazo es, si mal recuerdo lo que mencionas, es el monto con el que te vas a pensionar, ¿ese es? A ver, no, es si yo ganaba 20,000 pesos, yo tendré una pensión de alrededor de 5,000 pesos. ¿Por qué? Porque por el sistema de capitalización individual, en realidad lo que hacen las AFORES es decir, tienes tal tasa de interés que generalmente no es mayor que la inflación, tienes además un cobro de comisiones, un cobro de primas, pérdidas cuando te cambias de AFORE, 50,000 elementos. Y entonces el trabajador va perdiendo y perdiendo. Si uno toma el denominado seguro de desempleo, de decir, me quedé sin chamba, saco dinero del AFORE. Bueno, lo vas desgastando. Ya, no, pero terriblemente. O sea, por el equivalente de 1, 2, 3 meses de salario se pueden perder 4, 5, 6 años. A ver, Nacho, pero tú dijiste una cifra muy interesante. 20,000 pesos mensuales ganaba alguien. Pero ¿eso era lo que reportaba el patrón? A ver, ese es otro problema, la corrupción empresarial. O sea, se habla mucho de corrupción del gobierno, pero también tenemos corrupción del otro lado. Ahorita es mucho menos grave con la situación actual. ¿Por qué? Porque el salario mínimo actual es un salario en términos reales 2,5 veces del que teníamos hace 6 años. Claro. Entonces ya no es lo mismo decir antes te pongo con salario mínimo a decirlo ahora. Pero a ver, además de la tasa de reemplazo, yo diría la viabilidad depende de varias cosas. ¿De dónde va a salir la lana? Ese es el punto clave. Uno sería carga tributaria general. En México, el Estado representa 17% del Producto Interno Bruto. El promedio de América Latina es 21%. En Estados Unidos es el 27%. En Europa es el 35%. En los escandinavos llega a acercarse al 50%. En otras palabras, el peso del Estado en México es extraordinariamente bajo.
Con ese peso no es viable. Entonces, parte de la discusión es, híjole, y entonces están pensando en aumentar impuestos, parece que no va por ahí. Otra posibilidad es meterle la mano a las Afores y decir, ¿saben qué? Basta. Hay que utilizar el dinero del ahorro de los trabajadores también para proyectos de desarrollo que también lo puede manejar el Estado. Ese es el gran pleito. Es decir, ¿qué se va a hacer con esos 8 millones de pesos? Ese es un segundo punto que además va más allá de las pensiones. Es el manejo de los recursos financieros de México. Ahorita, si quieres, profundizamos en ese punto que me parece muy interesante. Eduardo, a ver, déjenme insistirles en esto. Si la cotización de un trabajador, el dinero que se reporta ante el Seguro Social, va a ser en el futuro el monto que se va a tomar en cuenta para mi pensión, ajá, ¿qué pasa con la simulación cuando se registran ingresos que no son los correctos? Ok, la informalidad siempre es un problema. De hecho, cuando uno deja la vida laboral, tiende a hacer esta simulación que usted habla. No, pero me refiero a los patrones, cuando te dan de alta con un sueldo que no es el correcto, que no es el real. Bueno, eso también es informal. O sea, dentro de todo obedece a una misma situación. Los patrones que no inscriben a los trabajadores con el sueldo correcto están expuestos a multas y a que de todas maneras el Seguro Social intente cubrir la diferencia. Los trabajadores tienen derechos que son irrenunciables. Mientras un empleado subordinado tenga el ingreso en su tarjeta, en depósitos, de manera presuntiva, tiene el derecho a ser inscrito con el salario correcto. Hace poco hubo una reforma a la Ley Federal del Trabajo dentro de las prohibiciones que no tienen efectos jurídicos. Recordemos que inscribir a una persona con el salario mínimo es un acto unilateral que está sujeto a revisión. Claro. Entonces los patrones pueden llegar a aprovecharse o abusar de este tipo de situaciones y afectan de manera indirecta a la seguridad social. Desde luego que la afectan. Las finanzas se ven ahí, digamos, empantanadas por no tener recursos frescos de la mayoría. Un dato interesante ahora que hablo de informalidad para que veamos esta simulación es que aproximadamente hay 1 millón de empleadores en México, pero se estima que debe de haber alrededor de 200,000 más que no están registrados. Comerciantes, profesionistas, claro, que tenemos personas subordinadas que no pagamos seguridad social cuando debemos. Eso afecta, perdón Carlos que lo mencione, pero es importante para mí hacer esta distinción, eso afecta a los sistemas de seguridad social contributivos. ¿Qué son estos? Los seguros sociales, los sistemas de seguridad social contributivos son aquellos donde las personas aportamos. Ah, de acuerdo, por voluntad propia. Claro, hacerlo. Una seguridad social más universal, una seguridad social no contributiva, un asistencialismo, como se le quiera denominar, ahí no necesariamente hay un ingreso que sustituir. Claro. Entonces, este tipo de pensiones, y lo pongo entre comillas porque si no cotizas no generas lo que normalmente se denomina una pensión. Entonces es muy distinto planear para las personas que van a vivir o estar en la informalidad de aquellas que ya estamos captadas, ¿no? Entonces también hay que distinguirlo. Y última situación respecto de esto, la iniciativa privada puede tener un gran impacto, especialmente en jubilaciones. Una jubilación es diferente a una pensión, claro, porque proviene de un contrato colectivo de trabajo. Por supuesto que pueden pagar más del 100%. Si un contrato colectivo de trabajo lo dicta, así es, una prestación superior a la ley. Pero todos los demás no estamos en un contrato colectivo. Muy bien. Susana, a ver, ¿ibas a comentar algo? Sí, solo agregar un puntito más. La evasión y la elusión por parte de los patrones, por supuesto que afectan la cotización del trabajador, claro, en un porcentaje que debería de estar en un sistema para sostener el pago de una pensión. Y entonces esa parte es uno de los tantos problemas que tienen las pensiones bajas. La simulación laboral es otra. Y las bajas aportaciones, imagínate, si ya es baja la aportación del sistema pensionario del 6.5% que va a pasar hasta el 15% en el año 2030, pero la problemática financiera la tenemos en este momento. Entonces, si ya es baja la aportación y luego le agregas la evasión o la elusión, pues entonces están más fregados los trabajadores en este sentido, ¿no? A ver, hay una con pregunta. Pensiones tan pobres. ¿El IMSS, el Seguro Social, por poner un ejemplo, pone un tope también a la forma como hace de alto un trabajador en el monto? No es el IMSS, es la ley. La ley del Seguro Social tiene una base de cotización, un salario mínimo y el monto mayor, 25 UMAS. 25. Así está establecido. Y si alguien gana más que eso, no puedes darlo de alta con otro salario. No cotizas con más, porque no vas a recibir tampoco con más. Es como una base
para efectos de calcular el monto de una prestación de carácter económico que va a venir a sustituir, por supuesto, tu medio de subsistencia. Hace un momento Eduardo decía que si un trabajador puede impugnar entonces cuando se va a pensionar y se da cuenta de que lo tenían, digamos, cotizando con un monto menor, él puede acreditar o impugnar eso. Ese es otro problema, porque cuando se da cuenta o cuando se preocupa el trabajador porque está mal inscrito. Bueno, ya cuando se va a pensionar. Cuando se va a pensionar. Claro. Y a veces poco puede hacerse la institución al respecto, ¿no? Por supuesto que hay vías y mecanismos legales que el trabajador puede acudir, e incluso a la misma autoridad tiene facultades para inspeccionar, para auditar a los patrones, para regularizar los salarios, pero el problema es también de cultura, donde la población no se acerca o no conoce sus derechos y qué puede hacer para que no se le vean afectados. Muy bien, tengo que hacer otra pausa, regreso contigo, Nacho, después de la misma. Uno de los actos de justicia que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere conseguir para los trabajadores es que puedan pensionarse con el 100% de su salario y que no les regateen el dinero que se ganaron con años de esfuerzo. Sin embargo, el primer mandatario ofreció que el gobierno federal asumiría la diferencia de estos montos de pensiones para que los patrones no vieran afectadas sus empresas y trajera como consecuencia el recorte de personal, lo que vendría a perjudicar también a los trabajadores. Ese es el tema. ¿Reforma a pensiones es viable o un tiro de gracia? Es lo que preguntamos aquí en Ruta 44. Nacho, ¿ibas a comentar algo? A ver, sacar el recurso puede venir decíamos, de distintos lados. Uno es vía impuestos. Otro es meter mano sobre los recursos de las AFORES. Otro de ellos es favorecer el ahorro voluntario y entonces crear un esquema mucho más fácil de interés y de competencia ahí al respecto, pero que sigue en la competencia no de reparto, sino de beneficio individual. Y un último que también puede resultar muy importante es el de flexibilizar a las AFORES, darles mucho más libertad de hacer lo que quieran. Pero ya con el caso de Abengoa, Nuevo Cancún y lo que vimos hace unos años aquí en Jalisco, también nos muestra el nivel de irresponsabilidad con que se han manejado los recursos de los trabajadores. Entonces tenemos muchas formas de obtener el dinero. Y la otra bronca es para quiénes. Cuando hablamos de informalidad, uno de los problemas fundamentales es de definición. A ver, hay 2,5 de trabajadoras domésticas remuneradas y que pueden estar durante 30 años con los mismos patrones. ¿Tienen derecho a jubilarse? No. A ver, ¿y por qué? ¿Es una bronca de ellas, de su decisión? No. O el trabajadores agrícolas de subsistencia. O millones de personas, alrededor de 5 millones que han estado trabajando por honorarios en empresas formales, en instituciones, y sin embargo no han tenido el derecho para cotizar a Seguridad Social. Tampoco tienen derecho a jubilarse. Entonces ahí viene un problema que no va ligado a una cuestión de orden individual, va ligado a una cuestión de reparto social. Por eso la discusión entre capitalización individual, reparto social o una combinación de ambas se vuelve fundamental, y qué bueno que salga la discusión. A ver, en estas Nacho, cosas. Una persona en esos tenores que acabas de plantear puede, digamos, en forma individual, inscribirse al IMSS o requiere formalmente un patrón. Bueno, sí, hay muchas formas de inscribirse, seguros facultativos y por eso, ¿se puede inscribir al IMSS y empezar a contribuir ellos? Mira, ¿o no? De entrada, de poder se puede, pero en un país en donde la mitad de la población, históricamente, sus ingresos no alcanzan para poder adquirir la canasta básica, no es solamente una cuestión de información. Es decir, pues antes comer que ser cristiano. Es decir, necesitamos primero poder sacar el dinero para sobrevivir ahorita. Y entonces es, de alguna forma, condenar la vejez de la persona. Entonces, eso es lo que hay que solucionar. Ahora, hay un momento ahí que planteaba la cápsula hace un momento, en el sentido de que el presidente anuncia que van a aportar los recursos que no puedan cubrir los patrones. ¿De dónde, Eduardo? Es lo que quisiéramos saber. Él dice que desapareciendo organismos constitucionalmente autónomos que
cito, no son útiles, cierro cita. Yo la verdad creo que no sé si eso alcance, pero es un dato que podemos comprobar fácilmente. Sin un esquema financiero a futuro y a largo plazo, sin una buena gobernabilidad, sin pensar en realmente los resultados a corto plazo, sino a largo plazo, deberíamos de escuchar muy bien lo que dice. Si va a poner el dinero, es que en realidad el gobierno somos todos. ¿Quién exactamente lo va a poner? Bien lo dice el doctor, tiene que salir de algún lado. Y de hecho, las matemáticas actuales con el Seguro Social, con las administradoras de fondos para el retiro no dan. Entonces, si no hacemos algo, no sé qué hacer, porque necesitamos esperar a que salga la reforma, pero si no hacemos algo, podemos tener un problema futuro. Y es que el problema hay que también dividirlo en dos situaciones. Hablábamos hace un momento también de algo que me gustaría retomar, que es los esquemas de jubilación de empleadores privados, Pemex, muchos patrones o empleadores que tienen sistemas o regímenes de jubilaciones y pensiones que son distintos a las pensiones ordinarias. Las pensiones ordinarias del Seguro Social, me imagino que es de lo que se debe de abordar, porque es a la mayoría de la población. Claro. Y esto incluye también a profesionistas. En 2023 hubo una reforma precisamente para incluir a los así llamados trabajadores independientes, que el término no sé si es adecuado en materia del trabajo porque pues un empleo es muy sensible que es subordinado, pero un trabajador independiente puede ser un comerciante, un profesionista, un patrón, persona física. Entonces se cambió y se abrió un programa piloto para que se afiliaran voluntariamente, pero bien refiere el doctor, pues ¿cómo van a pagarlo? Y es que se abre potencialmente el régimen contributivo para aquellas personas que no contribuyen, pero no es obligatorio. Claro. Entonces yo tengo que acercarme si quiero cotizar y si quiero los beneficios del régimen obligatorio del Seguro Social, tengo que acercarme para voluntariamente darme de alta. Me gustaría saber cuántas personas lo han intentado y pudieran hacerlo. Entonces, claro, estas personas, más allá de que puedan o no, tienen un derecho humano de la seguridad social que les respalda de alguna manera a esperar algo por su vejez, independientemente de si lo hicieron o cotizaron formalmente o no. No, y aparte, lo que decía Nacho al inicio del programa, ¿qué clase de vejez? Una vejez enferma, con una serie de situaciones complicadas, que una pensión tan baja no va a alcanzar para cubrir ese tipo de situaciones. Susana, ¿de dónde vendría el recurso del gobierno? Mira, yo aquí quisiera comentar que dentro del mercado laboral, que tenemos un mercado laboral muy cambiante y que ha habido una transformación en las últimas décadas, la seguridad social no se ha quedado inerte. Por ejemplo, trabajo doméstico ya es obligatorio. El hecho de que no lo inscriba la persona que contrate estos servicios no significa que no tenga un derecho la persona que trabaja por estos servicios, ¿no? Dado que ya la reforma se dio desde el 2019 y es una reforma donde el trabajo doméstico es obligatorio. El trabajador independiente es otra figura que también ya es obligatoria, buscando cómo ese mercado laboral de la informalidad se incorpore a la seguridad social y tenga un beneficio, sobre todo pensionario. Estos temas que tienen que ver con esta transformación de este mercado laboral, evidentemente va a buscar beneficiar a un grupo de personas que, si bien es cierto, no contribuían, se vuelvan contributivas para que puedan tener un derecho, y un derecho en materia pensionaria. Pero no me salgo de la pregunta en función de que cómo se va a sostener, de dónde va a salir el recurso. Híjole, yo decía hace ratito también que un sistema de seguridad social tripartito tendría que ser sostenido por los tres sectores de la población. La baja aportación del trabajador, la aportación del patrón no son suficientes para dar una tasa de reemplazo ni siquiera del 50% en un sistema de capitalización individual como lo tenemos ahorita diseñado. El hecho de que el Estado no participe y desde la reforma 2020 no aporte, pues también sacrifica al trabajador que tendría derecho a un beneficio de una pensión fruto de ese esfuerzo dedicado toda su vida al trabajo. Vamos esperando cómo se va a dar esta reforma y cuál es el planteamiento económico sostenible, sustentable, y de dónde van a salir los recursos para financiarlos. Lo cierto es, y nos debe de quedar también muy claro, es que el monto que manejan las AFORES, que son más de 5,000 millones o billones de pesos,
resulta muy atractivo para el Estado, para que lo pueda él administrar, porque se invierte mucho en deuda pública y en esta parte pues quiere tener el control. Vamos esperando si realmente ese control que quiere tener va a beneficiar, como lo está diciendo, en justicia social al trabajador que requiere una pensión digna, una pensión digna. Bueno, yo le pondría mis sospechas, ¿no? Como todo lo que de repente interviene, porque tendría que darse ¿cuál sería la figura? ¿Una intervención jurídica a las AFORES? ¿Desaparecerlas? Sí, no desaparecerlas, pero sí meter un régimen regulatorio donde el Estado pueda tener una capacidad de incidencia y de control al menos sobre parte de los recursos. Sí, puede haber corrupción de parte del gobierno a la hora de manejarlo, como hemos visto aquí con pensiones del Estado. Pero también es cierto que si puede haber un manejo en función de beneficios privados del lado del Estado, se utiliza esos recursos, esa posibilidad no existe en el esquema actual. Es una certeza absoluta. Es decir, en la lógica de las AFORES el interés es el beneficio privado, punto. Sí. Entonces, bueno, ahí hay una diferencia y efectivamente el Estado no tiene recursos para poder generar un cambio cuando menos automático, de decir, de una tasa de reemplazo promedio de 50% previsto ahorita a una tasa de reemplazo del 100%. Eso no se puede. O sea, pasar de la austeridad republicana a la pobreza franciscana no basta. Entonces, la cuestión es de dónde, y ahí sí, a mi parecer, la carga tributaria es fundamental. Dicho en otras palabras, en México, las personas que tienen más de $1,000 millones, reporte de Oxfam salido hoy, controlan alrededor de 8% de la riqueza nacional. El Estado controla 9%. Quien realmente no está poniendo no es el Estado. Quien no está poniendo es un grupo de empresas monopólicas. Creo que es ahí donde habría que ver qué pasa. Bueno, a ver, déjame preguntarte del tema de la administración de las AFORES con respecto a pensiones. En Jalisco, por citar un caso que tenemos aquí cerca, hay una ley de pensiones local que establece nuevas reglas a una estructura que antes era un departamento de pensiones, pero al dotarle de otra ley, otras facultades, pudo hacer negocios, pudo comprar terrenos, etcétera, con los resultados que ya sabemos. ¿Cómo se administran las AFORES? ¿Las AFORES de qué viven? ¿Hacen lo mismo o solamente se viven por el tema de intereses, etcétera, etcétera? ¿Cómo capitalizan el recurso? A ver, el sistema financiero es bastante complejo. Son AFORES, pero también hay sistemas de administración. Están las CIEFORES. Y en conjunto crean esquema de especulación. A ver, los trabajadores ahorran. Crean bolsas gigantescas porque son decenas de millones de trabajadores. Hay 22 millones, por ejemplo, de trabajadores afiliados al Seguro Social. Entonces, ¿qué hacen las AFORES? Pues viene la lana, vénganos en tu reino. ¿Dónde la colocamos para que nos dé rentabilidad? Y entonces, pues puede haber 10,000 esquemas y en el caso de México, el interés que le pagan las instituciones financieras a los ahorradores o a los trabajadores es sumamente bajo. Y en cambio el interés que cobran a quien necesita dinero es sumamente alto. Es lo que se le llama margen de intermediación. De acuerdo. Entonces, lo que sería fundamental es ver cómo utilizar esos recursos obligatorios del ahorro de los trabajadores, se le denomina ahorro forzoso, para que efectivamente pueda ser en beneficio sustancialmente de los trabajadores y no de un crecimiento desmedido del poder de las instituciones financieras. Muy bien, tengo que hacer una pausa, es la última, regreso a las conclusiones del programa. Especialistas advierten que no hay forma de que el gobierno federal subsidie una parte de las pensiones que los patrones no puedan cubrir, a menos que recurra al endeudamiento o un drástico recorte a los mismos programas sociales. Si bien México es de los países de la Organización para la Cooperación Económica que menos destina a pensiones, no se compara con los niveles económicos. Suiza es el de más altos salarios con $103,000 anuales, por 6,900 de nuestro país.
¿Reforma a pensiones es viable o un tiro de gracia? Esta es la pregunta que lanzamos en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa y como siempre vamos a las conclusiones de un tema que es muy amplio, complejo, difícil, pero vamos a intentarlo. Comienzo contigo, Eduardo. Bien, las administradoras de fondos para el retiro, en mi opinión, no van a resolver el problema de la seguridad social porque efectivamente, como el doctor lo refiere, están lucrando con algo eminentemente social. De entrada, eso no ha funcionado y un esquema puro como de capitalización individual, solamente el esquema, no, tampoco el esquema de retorno. Entonces creo que sí, no es un tiro de gracia, es algo que debe de hacerse, cuando menos los que hemos estudiado seguridad social, es algo que estamos anticipando porque queremos formar parte de lo que realmente va a ser una viabilidad financiera a futuro. A mí me gustaría poder dejarle a mis hijas un esquema de pensiones que realmente las proteja a ellas, porque pues se dice que en la generación de millennials, por así decirlo, que me incluyo ahí, con 38 años en 2024, ya no pertenecemos al esquema de reparto. Nos tenemos que conformar única y exclusivamente con las administradoras de fondos para el retiro. Y por eso cuando empezamos a estudiar esto decíamos, ¿una administradora de fondo para el retiro estará disponible en 2050? Y lo que nos dice la literatura de seguridad social es no, porque en materia de pensiones, si el Estado no puede, nadie puede. Ahora, tú mismo dijiste hace un momento al inicio que el tema de las pensiones es un asunto delicado en crisis, pero global, a nivel mundial. Ya hablamos de las singularidades de México, pero ¿qué ocurre en otras partes del mundo entonces con las pensiones? Pues en otras partes del mundo es muy específico. Lo que sí puedo hacer es que como parte de una investigación les puedo recomendar un sitio web que es la Asociación Internacional de Seguridad Social, donde nos da los esquemas mundiales. Y ahí nos dice la viabilidad financiera de cada uno. Por supuesto, cuando nosotros estamos hablando de esquemas como Australia, Canadá, donde el estado de bienestar como un esquema social ha funcionado, pues la seguridad social es sostenible o cuando menos eso nos hace ver sus economías. Cuando hablamos, por ejemplo, de América Latina, y no nos vayamos tan lejos, Colombia también tiene esquemas de administración de fondos de jubilaciones, administradoras. Y Brasil, entonces también hay que ver a estas personas cómo van a manejar estos recursos, porque los ejemplos que actualmente tenemos a nivel internacional, que son Argentina y Chile, han estatizado los esquemas, es decir, cambiaron de un esquema de capitalización individual y ahora los controló el Estado, y no sé si sean muy buenos ejemplos a seguir para los mexicanos. Pero ya el modelo chileno ya se copió también para México. El modelo chileno se copió y se copió tarde, porque Chile lo inventó desde 1980 y lo desapareció en el 2008. Y México lo cambió en 1997 y aquí estamos. Muy bien. Susana, tus conclusiones del tema. Yo creo que este tema va a seguir hablándose en las próximas semanas y sobre todo si se da la reforma y si se llega a aprobar. El desafío que tiene el Estado es precisamente las pensiones, cosas que nos quedan a deber, pero bueno, yo le aplaudiría si lo logra, que no lo creo, porque la sostenibilidad y la sustentabilidad no sabemos de dónde se vaya a considerar, puede haber muchos ejemplos, pero económicamente no se tiene una forma de cómo sostenerlas cuando históricamente no ha sido así. Las experiencias de otros países nos pueden servir, aquellas que sean buenas y que podamos adaptar a nuestra economía de México, porque no solamente es lo que le sirvió a otro país lo que vamos a implementar, sino la forma en que lo vamos a hacer. Entonces me parece que este tema de las pensiones va a dar mucho de qué hablar, pero también es importante considerar que un trabajador que dedica su vida laboral todo al trabajo, toda una vida al trabajo, debe de tener una recompensa. Y esa recompensa debe de ser una pensión digna. La dignidad tiene mucho que ver cuando llega una etapa donde ya poco podemos hacer y nuestra salud se va mermada y no tenemos una forma de sostenernos y seguimos dependiendo de otras personas. Aquí el Estado tiene una responsabilidad muy grande, claro que sí, y tendrá que entrarle con todo el desafío que representan las pensiones. Incluso la Universidad de Guadalajara está hablando de reformar las pensiones. Incluso la Universidad de Guadalajara y todos los sistemas pensionarios privados se reformaron, con excepción todavía del de Telmex, que todavía le falta por componerse, pero todos los esquemas privados terminaron por adoptar un sistema de capitalización individual que no ha sido el más viable.
y que nos lo pintaron al nacimiento muy bueno, con esa tasa de reemplazo del 80% y resulta que ni siquiera logramos el 25%. Entonces nos mintieron cuando nos vendieron este sistema como un buen sistema de pensiones. Hoy los trabajadores que se pensionan en México, la mayoría se están pensionando con el 25%. Hoy en día la mayoría de los trabajadores se están pensionando, aquellos bajo la ley del 73. Tenemos muy poco tiempo con trabajadores que se están pensionando con la ley del 97, pero que la tasa del reemplazo es muy baja, por supuesto que sí. Ahora, si el presidente no hubiera anunciado esta decisión que tiene de impulsar una reforma a pensiones, ¿era urgente realizar una reforma a pensiones? Yo creo que sí es urgente la reforma de pensiones porque tú lo dijiste muy bien acertadamente, Carlos, es una bomba de tiempo. Y una bomba de tiempo que no puede quedarse ya, aventársela a los siguientes sexenios. Hay que tomar cartas en el asunto. A mí me llama mucho la atención que sea en este momento. Claro, ya al terminar el gobierno, sí. Y donde es un año electoral, ¿por qué no antes? ¿Por qué no haberla pensado y reflexionado un poquito más en la del 2020? No, incluso desde que llegó, ¿no? Exactamente, y con mayores actores políticos, perdón, no solo con actores políticos, sino con academia. Las academias, los colegios, ahí se pueden participar. Las profesiones, los economistas, tienen mucho que decir y mucho que aportar. Ahora, entiendo que la gran mayoría está en el IMSS y en el ISSSTE, pero sí. ¿Es necesaria una reforma de pensiones que también abarque todos los demás sistemas? Ojalá y pudiéramos lograr un sistema universal de pensiones, lo cual también pudiera ser difícil por la diversidad de los mecanismos en que se generan estos derechos pensionarios. Pero si hay una ley federal del trabajo que es de aplicación general, ¿no puede ser lo mismo? Pues hacia allá tendríamos que avanzar sobre una universalidad del sistema de pensiones. Muy bien. Nacho, tus conclusiones. Sí. Mira, cuando yo entré a la Facultad de Economía allá en el Pleistoceno, lo primero que me dijeron es economía y ciencia social. No se trata de que algo que se proponga en términos sociales o políticos se diga, no, eso no es económicamente viable. Es al revés. Lo fundamental es que algo sea socialmente viable y buscar las salidas económicas que permitan esa dignidad. Si no, no estamos en un mundo de democracia, sino en un mundo de plutocracia, donde lo que manda es el dinero. Claro. Si nos planteamos una lógica de dignidad humana en un país con tal nivel de concentración del ingreso y la riqueza como nosotros, evidentemente hay recursos, pero evidentemente genera raspones. Entonces, una propuesta significativa de cambio en favor de la dignidad de la gente tendría que afectar necesariamente el brutal nivel de concentración del ingreso, de capital y de patrimonio, sobre todo de empresas, pero también de individuos, que existe en México. Hace un momento tú hablabas de, más allá del esquema, como llamaban ustedes, particular, mencionaste un término. Capitalización individual. Sí, eso no. El otro que planteabas tú, que fuera de distribución. Esto tendría que ser en un país tan desigual como México. Quiero pensar en el sureste, en Chiapas, que no producen realmente nada. Producen mucho. No, me refiero desde el punto de vista de retorno a la gente. No, Chiapas produce más del 50% de la electricidad que consume el país y la mitad de la gente de Chiapas no tiene electricidad, eso me queda claro. Pero me refería a lo otro, pues, este reparto. Sí, efectivamente, es decir, y va más allá de regiones, o sea, los rarámuris en Chihuahua, los yaquis, los mayos, los eris, los es decir, es un problema general a nivel de nación. Y sí es importante que para poder vivir juntos se establezcan esquemas de política para que podamos vivir juntos. Y eso no es yo me rasco con mis uñas, con lo que cotiza Afores, sino en una lógica donde podamos entender que vivimos en una sociedad y no nada más en una suma de individuos. ¿Pagar el 100% que dice el presidente las pensiones es real? Seguramente en un inicio no. La propuesta va a ser gradual, va a ser una lógica progresiva. Y entonces se dirá... Eso no dijo el presidente. No, pero esa va a ser la propuesta. Cuando lleguemos al año 2050 se logrará, pero no en el 2024 o 2025. Pero ahorita no se puede. No, pero hay que comenzar. Por eso, pero no se puede. Es decir, no se puede como algo inmediato, pero hay que hacer un cambio de tendencia para que efectivamente se camine en esa dirección. A ver, Nacho, los políticos hacen ofrecimientos que les convenga. Nosotros no somos políticos, por eso te pregunto, ¿se puede, no se puede hoy? Como camino progresivo, sí. Es decir, no se puede llegar al 100, pero sí se puede pasar del 50% promedio. Pero no se puede hoy, en 2024. Yo diría, en el 2024 se podría pasar, qué sé yo, al 55 o al 60. Entonces no se puede al 100. ¿Ibas a comentar algo? Yo sería más conservadora, diría, hay que esperar.
porque realmente no sabemos cómo venga, como para poder opinar, ¿tendrá viabilidad o no tendrá? ¿Serán más impuestos los que nos van a cobrar o de dónde saldrá para sostener las pensiones? Ese es el gran dilema. Pero en el esquema operativo de las pensiones actuales, como están operando, etcétera, Son no se pobres puede. pensiones. Ahorita son pobres pensiones. Definitivamente no se puede. No se puede, Eduardo, No a se ver. puede, lógicamente, hay un viejo refrán que es muy ejemplificativo: la cuchara saca lo que la olla tiene. Si el sistema financiero no tiene para cubrir un océano de pensiones, pues no sé si le alcance al Estado alguna vez, pero hay que intentarlo definitivamente. Bueno, me gustó más ese de la cuchara y la olla. Bueno, ¿les parece que entonces revisemos cuando salga la iniciativa? Claro. Que los convoca que Claro, volvamos y con que mucho revisemos ahora sí propuesta concreta Puntualmente. y lo vamos revisando punto por punto. Puntualmente. Claro que sí, con ¿Listo? mucho gusto. Perfecto. Listos. Eduardo, muchas gracias. Gracias, Carlos. Nacho, como siempre. Gracias de nuevo. Susana, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos. Y sobre todo a usted, hasta la próxima.